Hoy os he venido a contar TensorFlow, cómo funciona un poco la librería y además en un caso de uso. Voy a contar, he visto que casi todos pues, estáis familiarizados con el concepto de red neuronal, así que me voy a pasar por los conceptos base y me voy a centrar en cómo se cacharrea todo este tema con Tensor. Una red neuronal, yo siempre explico antes lo que es una neurona. Una neurona, al final, una serie de inputs, con lo cual nosotros le damos como un peso, un nivel de importancia, ¿vale? Y a esto le vamos a pasar dos funciones de preprocesado, lo que se llama la función de transferencia y activación. Al final esto no llega a ser otra cosa que un input, una entrada y una salida. Lo que hemos hecho con esta entrada y esta salida es darle un orden de importancia y darle como una secuencia de preprocesado a través de funciones, ¿vale? Cuando yo hablo de una red neuronal me gusta utilizar como esa analogía de cocina y siempre hablo de que es un pastel, un proceso multicapa o un sándwich. En cada capa le voy metiendo, por así decir, un nivel de complejidad que van a tener los datos y al final me da un output. En lo que tenéis aquí está lo que sería la capa de input. Normalmente se suelen trabajar con imágenes pixeladas, las cuales se transforman en lo que es llamado tensores. Todo esto se va procesando a partir de lo que yo llamo las neuronas y al final pues tenemos una capa de output que no deja de ser una respuesta a una pregunta que yo me he hecho. Esto pues al final siempre funciona así, que yo tengo una imagen y siempre me pregunto algo o quiero clasificarla, entonces al final el input y el output tienen esas características. Para hacerlo y para hablar de TensorFlow hay una herramienta, esta herramienta que han hecho está muy bien porque han puesto como una interfaz gráfica para hablar de ese desarrollo de neuronas, ¿vale? Cuando estamos haciendo Deep Learning hay una parte como muy abstracta de tener de código, de la función de activación, de los datos y tal, y lo que ha desarrollado TensorFlow en este caso es una interfaz, una plataforma gráfica para diseñar a priori esa red de neuronas, cómo va a funcionar, para ver un poco si va bien. Aquí os selecciono lo que es la función de activación, ¿vale? El tipo de problema que voy a seleccionar y la relación que existe entre los datos o lo que es el input. Y aquí lo que tengo pues son esas capas escondidas, ¿vale? Esas capas del pastel, donde al final voy a tener como un resultado característico. Aquí os voy a poner un poco para que veáis cómo funciona. Lo que está pasando en este proceso es básicamente que se están produciendo una serie de iteraciones, es decir, se está produciendo una clasificación de todos los datos y aquí hay lo que se llama el flow graphs, es decir, cómo los datos van pasando de neurona a neurona y un poco cómo va aprendiendo esa red. Conforme seleccionamos aquí un tipo de función u otra, pues el resultado también varía. Aquí, en el output, vemos la interfaz gráfica de cómo está aprendiendo y si veis, llega un momento en el que se vuelve totalmente lineal y la clasificación de los datos no cambia. Aquí podemos ver que bueno, pues, este es el tipo pues, cíclico de datos que hay, puede ser como más lineal, de outlier, es decir, que puedes como clasificar un poco también sabiendo a qué te estás enfrentando. Cuando estamos trabajando con redes neuronales, hemos hecho, se supone, que antes hemos realizado otros ejercicios de clasificación como más lineal, support vector machines, hemos puesto pues algún árbol, entonces se supone que ya tenemos a priori un conocimiento acerca de la relación de esos datos, ¿no? Y es un poco el truquillo que os diría, de antes de poneros a esto de meterlo como una caja negra, meter todos los datos a cholón a ver qué pasa, que trabajéis un poco clasificaciones previas para que hayáis como relaciones entre datos. Pero esto funciona también más allá de las imágenes. TensorFlow lo que ha hecho en procesamiento en Language Understanding es crear arrays que hablan de relaciones entre palabras, ¿vale? Con lo cual podemos crear como lo que Google está llamando ahora mismo vector thoughts, que son nada más que flechas que te relacionan conceptos entre sí. En este caso,
He elegido cómo se pueden crear lo que son vector thoughts de género, ¿vale? En los que relacionan señor, señora, madre, padre, pero también de tiempos verbales, ¿no? De cosas, cómo puedes clasificar tendencias y cosas que se están haciendo con respecto al lenguaje, ¿no? Pues eso, estoy nadando, nadé, y estoy andando y andé, ¿no? Entonces, esto también está muy bien porque te permite crear una orientación de esos vectores y ver si tiene como un carácter más ascendente o descendente. Conceptualmente, esto es quizá como la propuesta de valor, ¿no? Al final, TensorFlow lo que se diferencia de otras librerías que he estado utilizando también como Teano o Café es que ayudan mucho a crear una buena arquitectura de redes, ¿vale? En plan, la gente de TensorFlow ya sabe que hay overfitting, que en esas hidden layers están pasando cosas, entonces te ayuda mucho por cómo han construido su arquitectura a crear redes neuronales y a controlarlas un poquito mejor, ¿no? Y al final, pues bueno, pues se usa en procesamiento natural del lenguaje y sobre todo en clasificación también de imágenes. Hay como... Me gusta también toda la arquitectura y todo ese diseño de computación en paralelo que han hecho, porque te permite escalar bastante rápido. Tú puedes coger y llamar a las máquinas de Google y llamar a múltiples GPUs, unidades de computación gráfica, y meter ahí como muchísimas imágenes. También lo puedes hacer desde tu propia CPU hasta CPUs hasta mobile, vamos, que está pensado como para todos los dispositivos en realidad. Me parece que también es una herramienta como muy flexible por el tipo de arquitectura que tiene y sobre todo los usos. Ahora mismo pues en GitHub y la comunidad sobre todo está trabajando, o sea, hay muchas cosas liberadas en clasificación y en esa percepción, ¿no? Pero yo creo que en realidad la propuesta de valor también está en descubrir, en predecir cosas y en todo el tema de la creación, de todos los algoritmos creacionistas, por así decirlo, que están como sacando nuevas cosas. Yo antes de TensorFlow trabajaba bastante con scikit-learn, que es una herramienta de Python para Machine Learning o clasificación. Entonces, me parece que esta herramienta está basada mucho pues, en ese procesamiento lógico, como más lógico, y que tenía luego pues, que el naive Bayes tenía como parte de su core como muy desarrollado, ¿no? Aquí en Tensor no me parece que esa lógica proposicional sea tanto la propuesta de valor como ese proceso de diseño multicapa, ¿vale? De poder hacerme un sándwich o una tarta en el que le voy metiendo como diferentes niveles de complejidad. Ahora voy a explicaros un poco la arquitectura, cuáles son los puntos fundamentales para crear una red neuronal con Tensor y truquillos un poco para ahorraros un poco de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos los tensores, que serían como esas unidades con las que vamos a trabajar, ya tengamos imágenes, más raw data o más lenguaje, al final todo van a ser este tipo de unidades. Las variables que nos van a ayudar un poco a definir la estructura, cuánto pesa una cosa, qué nivel de importancia tiene, cómo se va a entrenar y luego cómo va a funcionar. Los grafos, que es un poco también otra propuesta de valor que tiene TensorFlow, hacer la cosa como bastante visual, y lo que es las redes. Vale, un tensor al final no deja de ser un array, ¿vale? Un array, lo que pasa es que se puede customizar hasta niveles infinitos. Lo que ha descubierto un poco Google es que un array, dependiendo del tipo de dato con el que tú lo alimentes, se va a demostrar, o sea, se va a comportar de una manera o se va a comportar de otra, ¿vale? Entonces, un tensor para TensorFlow, un tensor es un número, un escalar que te puede dar una información. Lo que pasa es que ese tensor tiene dimensión 0 hasta una matriz, ¿vale? Que una matriz, en este caso, pues dependiendo de la dimensión de la matriz, pues tienes un array, multiarray como dimensional, ¿no? Entonces, me parece, o sea, esta animación me parece como representativa porque en realidad lo que te está diciendo es que todo es lo mismo, ¿vale? Y eso está muy bien porque luego cuando quieres operar o producir como modelos de datos como más complejos,
el entender que todo al final es la misma estructura pero a otro nivel de dimensión, te va a facilitar mucho todo el tema del diseño. Cuando hablamos de un tensor, ¿vale? Siempre cuento que hay como 3 cosas que hay que tener claras. Ese rango que define la estructura, si tengo un escalar, un numerito, pues es un 0, si tengo lo que sería un vector tradicional, pues 1, una matriz de 2×2, pues es 2, así. La forma de ese vector, o de ese tensor, que nos habla sobre todo si estamos trabajando con imágenes, con palabras o con raw data, porque eso luego lo vamos a alimentar a una red, ¿vale? Entonces la forma que le demos sí que va a tener que ver. Y el tipo nos habla, es como esa relación entre forma y tipo nos va a producir el tipo de dato. Cuando hablamos de imágenes, hablamos de int32 para crear, por ejemplo, pues, esos tensores que están hablando como de imágenes, pero luego, si estamos hablando de números o de cosas como más complejas, utilizamos un float, y eso está muy bien porque lo hacemos cuando definimos el tensor. De tal manera que yo digo, vale, ¿con qué tipo de dato voy a trabajar? Pues a partir del tipo de dato me defino estas 3 cosas y ya lo tengo un poco como categorizado para la red. Esto facilita mucho cuando estás alimentando la red y ves la salida, te ayuda mucho el ver cómo estructurado viene el dato. Una cosa que me gusta mucho de todo esto son 2 cosas. Lo primero, pues que yo le puedo dar forma y puedo decir cómo va a ser ese tensor, pero también que lo puedo cortar, lo puedo ir cambiando según sea esa red. Muchas veces lo que está pasando en las redes neuronales es conforme vas escalando en esas capas, va a haber overfitting, va a haber problemas con los tensores. De repente estás construyendo una red de gatitos y un tigre pequeñito te dice que es un gatito, ¿vale? Y le tienes que decir, muchas veces tienes que reentrenar a una red. Esto es como una persona, bueno, no es igual, ¿no? Pero como una persona que está aprendiendo y está haciendo ejercicios y de repente un ejercicio se equivoca o da una probabilidad que no es tan exacta, ¿no? Entonces este slice y este reshape está muy bien para eso, para decirle a la red, no, mira, es que esto que es un tigre pequeñito que parece un gatito y tiene una probabilidad alta de ser un gatito, en realidad no lo es, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las propuestas de valor con respecto a Theano o Caffe, que funcionan más como black box, ¿vale? Por eso es muy importante también controlar primero la estructura del tensor, del tipo de dato con el que vas a trabajar. Las variables son esos pesos, esas bias, esa parcialidad de la que tanto se habla cuando salen como modelos de datos o de Big Data, que son cosas que nosotros presuponemos a priori, que van a ser de una manera o van a tener cierto comportamiento, pero luego nos damos cuenta de que no es así cuando alimentamos o cuando hacemos como un ejercicio de clasificación. Esto tiene como también una clase en sí misma. Y hay otros 3 conceptos clave que yo siempre explico cuando está esto de la variable, y es como TensorFlow trabaja siempre por sesiones, tú inicializas, por así decirlo, una máquina y le dices, vale, pues ahora tengo una sesión y voy a inicializar las variables, mi red, etcétera. Pues siempre tienes que darle a esa iniciación, las salvas y luego las puedes volver a rescatar. Esto pasa también un poco para controlar ese modelo de diseño de red. Con todo esto lo que os quiero llegar a decir es que Tensor tiene herramientas para que las redes neuronales dejen de ser cajas negras, ¿vale? De que dejen de ser esa silver bullet un poco, donde yo meto todos los datos y me salen cosas. Entonces, cuando diseñéis una red neuronal, tener en cuenta de que esto es un proceso muy de que en cada capa o en cada salida ver un poco lo que os ha pasado, ver un poco el peso de la variable de esos datos, y con la intuición humana también ver si esto se está funcionando o no, o si tiene sentido. Los grafos, para mí, es una de los cores de Tensor. De hecho, le han dado mucha importancia al grafo y al TensorBoard, de la API de TFLearn y tal,
Y yo creo que está muy bien, porque al final lo que te hace ver es cada tipo de red, en este caso pues una convolucional, ¿no? Te hace ver un poco el peso de la red convolucional, o sea, el nivel de importancia que le has dado a esa capa, como la parcialidad, o sea, vayas, está ahí como qué nivel de importancia, y al final todo lo que estás creando, porque una red neuronal sola, vale, te puede servir como ejercicio de A/B testing para comparar en clasificaciones o en cosas así, ¿no? Pero al final lo que se crea mucho en esto es lo que se llama la red de redes, ¿no? Que al final pues todo esto se utiliza para ingeniería inversa, para crear modelos de cerebros, neocórtex y tal, y al final suelen ser como modelos de redes encadenadas. Entonces por eso todo el tema del grafo te ayuda a salir un poco de la ventana de código y verlo, tener una visión como más general de qué tipo de red estoy utilizando, después de esta convolucional le meto una recursiva, por qué, etcétera. Y bueno, yo llevo unos meses cacharreando con esto, mucho GitHub, comunidad, viendo libros y tal, y al principio pues sí que era una cosa estaba como un poco perdida, en el sentido que yo ejecutaba Tensor y me costaba como encontrarle como un sentido, ¿no? Y entonces hasta que después de darle muchas vueltas, leer muchísimo y tal, si a alguien que no tiene o que va a empezar ahora con Tensor le tuviese que decir dos cosas, son estas dos, ¿vale? Lo primero, o sea, el darle a esos datos un sentido antes de meter una red neuronal, ver las relaciones que existen entre los datos. Los datos son más allá que columnas, lo sabemos todos, cuáles son los categóricos, los niveles de importancia, ¿vale? Entonces sí que hay como una parte como muy significativa de ordenar los datos y encontrar antes de la red relaciones que puedan haber entre esos datos. Y luego la otra, que entendamos ese deep learning o ¿sabes? O ese buzzword o ese lo que sea como algo que es multicapa, como un sistema en el que yo le voy a ir añadiendo niveles de complejidad y que van a irme dando una solución, ¿no? Y al final la clave está en crear una hierarquía, una estructura, ¿vale? Que va de lo más general a lo más particular. ¿Qué quiero decir el ejemplo? Otra vez, la red de gatitos. Yo quiero entrenar una red neuronal que me reconozca gatitos, ¿vale? En la primera capa de la red neuronal de gatitos le voy a poner fotos de gatitos con 4 patas, con pelo y con la cola, ¿vale? Con lo cual, la primera capa de la red me clasifica la forma genérica del animal, ¿vale? Voy a ir a la siguiente escala, pues le voy a meter pues ya pues una foto que se vea un poco pues el gatito recostado, pero que ya no se le vea con las capas, sino que a lo mejor el pelo y la cabeza, ¿vale? Y voy subiendo esos niveles de complejidad hasta que al final le meto el ojo del gato, la oreja del gato, la textura de los pelos de gato, giradas en varios X y Z, ¿vale? ¿Me explico con esto? Vale, entonces voy desde la forma más genérica, porque es que a lo mejor si yo entreno toda una red de gatitos con fotos enteras de gatitos, yo luego le pongo una foto de gatitos en una cesta, me dice no, esto no es un gato porque yo no veo una cola y no veo tal, ¿vale? Entonces eso es importante, esas capas del conocimiento con el que nosotros queremos alimentar la red, que vayan de lo más general a lo más particular. Supongo que ya estáis familiarizados todos con el tema de redes neuronales, así que os recomiendo que vayáis al curso de Udacity que tienen de Deep Learning con TensorFlow. Hacen bastante hincapié en los conceptos clave de accuracy, cross entropy, que creo que para entrenamiento está muy bien. Luego, la comunidad ha desarrollado GitHubs bastante potentes. Para niveles avanzados recomiendo el de un chino que se llama JToy, que básicamente se está recorriendo un poco el mundo hablando de todos estos temas de Deep. Aparte del TensorBoard que hemos visto del Playground, aconsejo también un software open source que se llama The Brain, en el que vosotros mismos también os podéis dibujar
la arquitectura de redes. Y preguntar porque la gente se está moviendo mucho y la cosa en general, pues la gente como que suele responder. ¿Hay aquí alguien que no sepa nada de TensorFlow? Bien. Pues si no sabéis nada de TensorFlow, este es un gran paso para empezar. Es un Code Lab que se llama TensorFlow for Poets y es un ejercicio que desde... Mira, no tengo ni TensorFlow instalado en mi ordenador, pero quiero saber lo que es, cómo funciona y hacerme algo para ver si me merece la pena meterlo en mi proyecto, cómo es esto de la red de gatitos que me has contado y tal y no sé qué. Entonces pues tenemos el Code Lab de TensorFlow for Poets. Es un ejercicio de clasificación de imágenes de flores, margaritas, rosas, de diversa índole, ¿vale? Está muy bien porque el código lo tienes todo montado en un Docker, con lo cual el código lo puedes consultar, pero en principio no quieren que ejecutes, no quieren que te hagas el código de la red neuronal, sino que veas un poco cómo funciona. Y bueno, ahora os voy a contar un poco el tema del modelado del proyecto de la NASA. No voy a entrar mucho en el código, voy a entrar voy a explicar el ejercicio, voy a explicar por qué la NASA nos seleccionó y lo que creo que es la propuesta de valor del ejercicio, ¿vale? Una vez al año la NASA libera un poco todos los problemas a los que se está enfrentando ese año, ¿vale? En este año, en 2016, ha habido un ejercicio de Machine Learning que era para clasificar y predecir el posible impacto de asteroides sobre la Tierra. Dicho esto, no tenemos datos sobre el asteroide de los dinosaurios y antes de que me preguntéis eso, he de deciros que nosotros, de hecho, tenemos bastantes impactos, considerando lo que la NASA técnicamente considera un impacto contra la Tierra, ¿vale? Lo que pasa es que al final, por descomposición con respecto a la atmósfera y una serie de características, a nosotros nos llegan como pequeñas lluvias de meteoritos, ¿vale? Pero la NASA siempre está interesada en recoger esas muestras porque los meteoritos suelen estar viajando, recogiendo polvo estelar o cualquier cosa, entonces sí que está bien predecir el posible impacto de estos cuerpos, ya no solo por un nivel de evitar un peligro, sino también por aportar valor a la recogida de muestras científicas. Nosotros creamos este proyecto que está en la página web, que se llama Deep Asteroid, dentro de lo que es la iniciativa de Open NASA, que está abierto pues, a todo el mundo, y al final pues bueno, nos reunimos 6 personas, 4 developers, alguien de comunicación y también gente de diseño, pues con esa pasión, ¿no? de utilizar el Machine Learning para intentar resolver un problema, ¿no? Básicamente nos pasamos, antes de alimentar la red, nos pasamos mucho tiempo mirando todos los datasets de OpenNASA y cuáles eran los que nos podían servir o los datos categóricos más importantes que nos podían ayudar en el tema de las redes. Ahí contactamos también con matemáticos y expertos un poco en astrofísica que nos dieron un poco las claves de, vale, pero esto al final, ¿cómo funciona? ¿Cómo se ha hecho humanamente? ¿Cómo se hace la clasificación de un asteroide? Los cuerpos astrales están dando vueltas por un círculo, ¿vale?, del sistema solar, y básicamente hay institutos, hay gente que está como observando a través de telescopios. Recogen datos y cuando tienen una observación lo que hacen es, como a lo largo del tiempo, siguen observando ese fenómeno hasta que lo clasifican. Hay 2 sets de datos bastante significativos con este tema, que se llaman los Potential Hazardous Asteroids. Son aquellos que pasan a menos de 0,05 unidades astronómicas cercanas a la Tierra, que son lo que a nosotros nos puede considerar como un posible impacto, y el set de datos de MOID, que son la distancia mínima de intersección entre órbitas.
Como hemos visto antes, el tema de cómo funciona una neurona, cómo funciona una red neuronal, lo que nosotros hicimos es tener todos estos inputs, que son los sets de datos de los que hemos hablado, y asociamos las funciones de activación a la trayectoria de los asteroides. Con lo cual, si yo tengo un grupo de asteroides que se llaman los ATEM, que suelen tener una trayectoria elíptica, a esa neurona le asocio una función elíptica, ¿vale? Luego, bueno, pues aquí hay una serie de abstracciones mecánicas y físicas muy fuertes a la hora de hablar de clasificación de asteroides. Hay algunos que sí se les ponen como esas funciones circulares, aunque en realidad no lo tengan, pero por el tipo de distancia que tienen con respecto a la Tierra sí se les da, o incluso hay asteroides que llegan a tener una wave de seno o de coseno, ¿vale? Que estas sí que son neuronas que están como liberadas y son como bastante lo suyo. Vale, al final esto, pues otra vez, esto no deja de ser pues un proyecto o un producto multicapa, y en cada capa yo lo que estoy haciendo es como darle como un nivel de complejidad basado en datos. En la primera capa tengo la clasificación de Potential Hazardous Asteroids. Entonces tengo pues la referencia, los parámetros orbitales, el número de observaciones, en fin, un poco los datos generales. A partir de eso me da un modelo de clasificación, que son, en realidad hay 4 modelos de clasificación de asteroides, pero nosotros hicimos un pruning y nos quedamos solo con 2, porque eran los que realmente tenían potencial impacto o sea, potencial probabilidad de impacto con la Tierra, el resto pues los despreciamos. Pero la propuesta de valor de esta red neuronal, y por lo que la NASA nos dijo que ganó con respecto a otras propuestas, es que nosotros nos dimos cuenta de que cuando tú observas un asteroide y un fenómeno astrofísico, cuando pasa el tiempo puede cambiar, ¿vale? Cuando yo estoy viendo un asteroide y entonces lo observo en el día 1, pero en el día 3... vuelvo a observar el mismo asteroide y me doy cuenta de que ha cambiado un poco de color, o va más rápido o más despacio, o tal. ¿Eso qué significa? Que se está alejando más de la Tierra o se está acercando más de la Tierra. Por eso siempre ha sido un proceso muy humano, porque hemos tenido que seguir al asteroide día a día a ver qué va pasando, ¿no? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tener en cuenta eso y vamos a crear otra capa, otra DDT, otra capa que pasado un tiempo nos vuelva a hacer la misma observación, ¿no? Con lo cual cogemos esa capa y le decimos, bueno, pues ahora lo que observamos que era esto, ahora es esto o no, o es lo otro. Y en la última capa pues ya metimos como más características del tipo químico, porque cuando un asteroide se está acercando a la Tierra puedes observar más cosas que cuando está lejos no puedes ver. Vale, pues básicamente un poco lo que os he contado, ¿no? Ese amor por el dataset, el entender qué significa, la ejecución de protocolos que nos pueden quitar como muchos datos de encima, nos pueden dar conocimiento para entrenar la red, porque esto también pasa mucho, que si la red la entrenamos, si no hay una arquitectura de datos que está pensada y tú alimentas una red, te va a dar mucho ruido, ¿vale? Y luego al final pues ese ruido pues es un poco difícil de quitar, por eso conviene hacer un pruning bueno de los datos. Hacemos esa primera capa que hemos hablado y esa segunda capa en la que estamos reentrenando el modelo de clasificación basado en cómo está cambiando el cuerpo del asteroide. Entonces al final, ¿qué significa esto, no? En plan, si tú estás creando 2 sets de datos del mismo fenómeno o de lo mismo a través del tiempo y eso está cambiando, ¿no? Pues al final esa red sí que está aprendiendo un poco a cómo cambian esos asteroides, ¿vale? Bien, nos habéis dormido, madre mía, yo aquí hablando de asteroides. Vale, al final estuve entre los 25 mejores proyectos a nivel mundial y entre los 5 mejores de mejor uso de datos, ¿vale? Fue el único proyecto español seleccionado un poco pues, para esto.
La web la podéis ver aquí, es el Space Apps Challenge. Os invito a que entréis y le echéis un ojo. También en 2017 se vuelve a hacer esto y tiene un montón de desafíos desde Sistema Solar, Marte, Tierra, Estación Espacial Internacional, y sí que es una oportunidad muy buena para que programadores y gente pues intente aportar un poco soluciones a problemas un poco globales, ¿no? Bueno, y ahora, después de tanto, voy a hacer una pequeña demo. Yo soy muy fan del World of Warcraft y siempre había tenido esa cosa de si estoy en el mundo de World of Warcraft, ¿cómo puedo diferenciar un elfo de sangre a un elfo nocturno, ¿no? En plan de que puede llegar a ser, o sea, si soy de la Alianza o soy de la Horda, pues sí que me puede llegar a importar, ¿no? Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido, me he creado como dos carpetas en las que en una he puesto elfos de sangre y en otras elfos nocturnos. Ha pasado una cosa, y es que el Deep Learning tiene un problema de escala tan grande y necesitas una cantidad tan ingente de datos que Google está empezando a liberar neuronas entrenadas. ¿Qué significa eso? Que han entrenado una serie de neuronas con muchísimas imágenes y ya saben lo que es diferenciar un gatito, un tren, lo que sea, y entonces te dan a ti esa neurona con una gran base de datos y lo que te dicen es, oye, créate tu cuello de botella, es decir, tus imágenes que tú quieras clasificar, y al final pues te creas tú tu propia red neuronal que te clasifique lo que tú quieras, ¿no? Para esto hay como dos conceptos clave, que es la validation accuracy y la cross entropy. La accuracy te dice lo que la red neuronal se cree que eso es un elfo de sangre o un elfo de la noche, y la cross entropy es lo bien que está aprendiendo. Os voy a poner el vídeo, ¿vale? A ver. Vale. A ver. Perfecto. Estoy llamando al Docker y básicamente aquí lo... Sí. Es un vídeo. Es un vídeo. Sí. Vale, disculpad que he estado muy perdido los chicos. Básicamente me estoy llamando a una rama. Aquí es lo que hemos visto en ese proceso multicapa. Estoy llamando como a la última capa, ¿vale? Y entonces aquí lo que hago es que me voy a crear la capa de retraining, de entrenamiento de la red. Voy a crear el bottleneck, le voy a decir cuántos training steps quiero y voy a llamar pues a Inception, que es la neurona entrenada. Me voy a llamar al gráfico y aquí voy a crear el tipo de elfo, ¿vale? O sea, voy a decir que tiene como los dos tipos de elfo. Bien. Entonces, lo que está haciendo es mirar en las carpetas de imágenes donde están los elfos de la noche y los elfos de sangre. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Aquí está pasando por cada una de las imágenes y está ejecutando esas dos funciones matemáticas que en el fondo son dos modelos de verificación, ¿no? Y está diciendo, vale, me voy a creer que esto es un elfo de la noche al 99%, me voy a creer que esto es un elfo de sangre al 99%, ¿no? Con esa entropía, o sea, yo estoy creciendo, o me lo estoy creyendo, o estoy aprendiendo con este nivel, ¿vale? Que va de 0, que puede ir de 0 a... O sea, depende cómo lo hayas hecho, puede ir de 0 a 1, eso lo eliges tú. Entonces, al final esto lo quiero poner porque todo el mundo dice, redes neuronales, esto es magia, pero al final hay como un paso como de training, arduo, largo, que ahora mismo pues, estoy con una carpeta de 50 imágenes, pero cuando realmente quieres sacar como conocimiento o algo como más significativo, pues tardas un tiempo, ¿no? Y al final aquí, pues bueno, pues te da
una accuracy, es decir, cuál es la que no es mucho, que es el 90%, y te dice que dos variables se han convertido en constantes. ¿Eso qué significa? Que la red neuronal hasta cierto punto aprende que los elfos de sangre, cuando estás en un mundo de colores rojos y ves a alguien que tiene como forma de elfo, pues puede ser que sea de sangre, ¿no? Y si estás en un mundo élfico con verdes y violetas, pues puede ser que sea elfo de la noche. Así que bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si queréis preguntarme cosas, comentarme algo. Sí, es una pregunta un poco off topic, pero Vale. ¿va a haber algún asteroide que impacte pronto? Pues, sorprendentemente, cada 2 años hay una lluvia de asteroides significativa. Sí que hicimos un experimento de vamos a hacer un overfitting rudo para ver si puede haber como algún problema y nos salió el año en el que en el 2153 podría haber un posible impacto. Pero es muy interesante la pregunta que haces, porque cuando tú escalas, cuando tú tienes una pregunta que quieres resolver con una red neuronal, cuando cambias, con la misma pregunta, cambias un poco la escala y la bajas un poco, es decir, es posible que algún tipo de lluvia de asteroides caiga y tal, sí que tienes como información muy significativa. Así que yo creo que sí es importante, como hacerse la big question y luego el down to earth, ¿no? El bajarla un poco y ver cómo puede ser. ¿Algo más? ¿Por ahí? El tamaño del dataset inicial le ha dicho que igual que el número de personas, ¿no? No sé si Sí. ¿Cuánto puede ser ese tamaño de esa? Vale. Claro, depende mucho de lo que estés trabajando y lo que quieras hacer. Si vas a trabajar como imágenes, yo te aconsejo encarecidamente que ya partas de neuronas preentrenadas de Inception, ¿vale? Para que te das una idea, TensorFlow tiene un tutorial que se llama White Mask Deep Learning, que es un modelo de recomendación basado en Google Apps, y tienen como un dataset como gordo, ¿sabes? O sea, que en realidad necesitas un muestreo de 20.000, a partir de 20.000 de estructuras de datos, pues bueno, pero tiene que estar curadito, lo tienes que tener ya consentido entre relación de datos, tienes que saber cuáles son las columnas categóricas. Hay un pruning, yo creo que además el funnel de coger ese dataset y que lo puedes meter a Deep es gordo, y de hecho os aconsejo, ya os digo, antes de usar Deep, haceros una regresión, un support vector machines mínimo para poder sacar correlaciones, y ya a partir de ahí de esas correlaciones sí que podéis intentar como meter algo. Y otra, más rápido. Sí. El número de capas Sí. que vas considerando, Sí. bueno, supongo según en cuánto quieras especializar. Exacto. En el nivel de conocimiento. Esto también tiene una cosa que es muy by design. Es decir, tú tienes que saber dónde está el límite de cada categoría que quieres aprender en cada capa. Con las imágenes, por ejemplo, lo han hecho muy bien porque lo han hecho como muy ordenadamente, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, Tesla lo utiliza muchísimo para sus coches, y Tesla lo que ha dicho es, vale, yo tengo 3 momentos en los que identifico un Tesla, que es cuando lo estoy viendo desde fuera, ¿vale? Y tiene como ese momento hasta el momento en el que el humano está como súper cerca del coche, hasta el momento en el que estoy conduciendo, ¿vale? Y las 3 imágenes pueden llegar a ser son un Tesla. Entonces, ahí sí que te aconsejo, pues eso, que te pienses un poco dónde están los límites de ese modelo de clasificación que quieras hacer. Y supongo también que según la especialización que vas haciendo puede provocar que vayas perdiendo calidad de detección, porque lo generaliza a lo mejor en otro sentido, ¿no? En detectar otras cosas que no son realmente de lo que tú quieres, ¿no? En suprimir en exceso el problema. Sí. Claro, pero eso hay trucos para paliar eso. Tú piensas que al final tú le estás entrenando datos, pero siempre tienes un output, una respuesta que quieres hacer. Y además siempre tienes training set y dataset, training y test,
¿vale? Siempre te puedes, yo de hecho lo que hago es, cuando voy creando esas capas, hago un pruning y pruebo datos falsos, ¿vale? Para ver realmente cómo me está diciendo. Y esto en raw data, por ejemplo, es más difícil, pero en imágenes sí es muy fácil, de hacer. No, ya está. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no crea en esto? Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos.